dice 2 Corintios 7, del 8 al 16. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Vamos a hablar desde un poquito antes, para tener más el contexto. Verso 4, 7:4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Bueno, el texto del 8 al 16 es la unidad de pensamiento, es una porción larga, pero como dije, vamos a sacar de aquí principios sobre la reprensión, para nosotros reprender cuando hace falta, hacerlo, animarnos a hacerlo, y para también aprovechar cuando alguien nos reprende. Dice el pastor MacArthur, hay pocas cosas en la vida más dolorosas que las relaciones rotas, matrimonios destrozados, hijos obstinados, amistades interrumpidas. Todas son cosas que producen sufrimiento intenso y profundo dolor. Cuando tales relaciones rotas involucran a otros creyentes, el dolor es aún más intenso. Ver a los creyentes sufrir las consecuencias de su conducta pecaminosa agrava la pena por el rompimiento de la relación. Aunque el ministerio pastoral, está hablando de los pastores, da recompensas abundantes en muchas maneras, también es muy arduo interpretar apropiadamente la palabra de Dios, entender la teología, edificar a los creyentes y refutar a quienes están en el error requiere una labor diligente y dura. Mostrarse como ejemplo para el rebaño, formar líderes capacitados, amonestar a los rebeldes, alentar a los de poco ánimo, ayudar a los débiles. Son todas cosas, dice, que pasan factura, que a uno le pesan. Pero el aspecto más doloroso del ministerio tiene que ver con las relaciones difíciles entre las ovejas y los pastores. Todos los pastores conocen, termina diciendo, el dolor que surge cuando aquellos en quienes más han invertido producen el menor fruto.
relaciones rotas. De alguna manera este texto habla de eso. Había una relación rota entre los corintios y el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está trabajando para reparar eso. Quiere ir a visitarlos pronto, pero antes de visitarlos les manda esta carta. Quiere estar seguro que cuando él va a visitarles ya todo está arreglado entre ellos. Y nosotros tenemos relaciones rotas en nuestra vida. Y básicamente o principalmente el punto acá es relaciones que se han roto cuando alguno de nosotros ha querido confrontar a alguien que ama y esa persona se ofendió por eso y lo tomó mal. O viceversa. Es probable que nosotros hayamos roto una relación porque nos dolió que alguien nos confrontara. Alguien que no lo tomamos como de cariño, como de amor, sino que nos molestó y no nos gustó para nada. Y nos hemos alejado de esa persona. Ese es el tema de esta porción. Hay mucho para sacar aquí y está escrito de una manera, no sé por qué, la verdad no sé por qué, tan complicado. No sé si notaron cuando yo leía, re complicado, confuso. Entonces vamos a tratar de sacar de aquí principios que nos ayuden a nosotros, tratando, por supuesto, de entender lo que está diciendo acá Pablo, pero aplicarlo a nuestras vidas. Yo pienso y mucho cuando preparo un sermón en mi vida, en lo que tiene que ver conmigo hoy, con ustedes hoy, y de verdad leyendo este pasaje, yo pienso sobre todo mucho en los que somos papás y mamás. En ellos pienso mucho. Pienso que acá hay muchos principios para nosotros. Porque confrontar a alguien siempre es algo feo. Y nosotros evitamos confrontar personas. Y lamentablemente a veces evitamos confrontar a las personas que más amamos y que más lo necesitan. Y pienso que es muy importante tomar ánimo de esto, lo que está pasando aquí para revertir eso. Yo lo he visto muchísimas veces, personas que están en situación de liderazgo, que han empezado bien, quizás que han tratado de ser fieles, pero en algún momento por la experiencia, el ensayo y el error, la cantidad de fracasos, de frustraciones, ¿cuántas veces usted y yo hemos querido arreglar un problema interpersonal y solo lo empeoramos más? Entonces pasa el tiempo y ya empezamos a tomar la actitud de no meternos, mejor no me meto, mejor no le digo nada. Yo veo una persona que está bajo mi autoridad, por eso pienso en papás. Ves a tus hijos, son tu responsabilidad, papá o mamá. Yo veo a las personas de la iglesia, yo soy pastor, algún día daré cuenta de ella, dice la Biblia, veo que hay alguien que está haciendo algo que no está bien, pero digo, y a ver si lo confronto y de acá surge un lío tremendo. Mejor no digo nada. Porque ya he aprendido que algunas personas, a pesar de que le hables con amor, con afecto, con cariño, toman todo torcido y te empiezan a hacer un lío tremendo. Y papá, mamá, que tenés hijos adolescentes, ya sabés que es así también. Y a veces decís, bueno, sí, está bien, bueno, tanto mal no le va a hacer. Y bueno, otra vez le digo. O le decís, pero no le decís. Le decís de forma bien blandita. Decís, bueno, ya te dije que no hagas tal cosa. Y te dice, bueno, pero lo voy a hacer igual. Bueno, pero no, por favor, pensá bien. Y listo. Que no es al final una confrontación de nada. El punto es que probablemente la mayoría de nosotros luchemos con lo mismo, con el no te metás. ¿Quién me dio vela en este entierro? Decimos nosotros. ¿Quién me llamó a meterme en esto? Yo no quiero problemas. Y a medida que pasa la vida, eso es lo que yo veo. Muchos, sobre todo hombres, varones. Pasan los años y uno, no sé por qué razón, quiere vivir una vida lo más tranquila posible, con la menor de conflictos posible y ya no confronta a nadie, ni a nada. Y deja que todo corra y que todo siga. Y un chico o un joven o una joven que tiene voluntad firme, suficiente tenacidad para insistir, sabe también por experiencia que al final le va a torcer el brazo a su papá o a su mamá, porque no quieren problemas, porque no queremos problemas. Bueno, de aquí yo creo que podemos sacar un montón de instrucción para animarnos a no ser así. Cuando hace falta confrontar. Aquí no nos enseña cómo confrontar, nos anima a confrontar y nos anima a ser confrontados, porque de eso puede salir algo muy bueno en ambos casos, ¿no? Si somos los que confrontamos o los que somos confrontados. Aquí hay un gran ejemplo bíblico, tremendo ejemplo bíblico para animarnos en este sentido. Toda confrontación, esta es mi declaración resumiendo todo lo que dice este texto, toda confrontación,
aunque sea motivada por amor, produce tristeza. Por eso tratamos de evitarlas. Siempre que confrontás a alguien, aunque lo hagas con amor, aunque tu deseo sea realmente el bien de esa persona, te produce a vos que estás confrontando un poco de tristeza. Y por eso tratamos de evitarlas. No nos gusta eso, es feo, es desagradable. Quisiéramos estar bien con todo el mundo. Sin embargo, confrontar amorosamente a otro es una demostración de genuino interés, de verdadero interés en el bienestar de esa persona. Y resulta en crecimiento y profundización de las relaciones a largo plazo. Y vamos a ir partiendo todo esto, declaración larga, en 7 verdades bíblicas para animarnos a confrontar o para ser confrontados, si es el caso, ¿sí? En primer lugar, primera verdad. Cuando confrontamos a otros con la verdad y en amor, como dice la Biblia, esos están otros textos. La forma de confrontar a otros es con la verdad y en amor. Con la verdad y con el amor. Con amor solo engañamos a la gente. Con verdad sola la lastimamos de una manera brutal. Entonces tenemos que tener como ese equilibrio. Estamos seguros de lo que estamos diciendo. Es verdad, es cierto, es algo que vale la pena decir. Bárbaro. Pero tengo amor en mi corazón. Tengo realmente buenas intenciones. Deseo de verdad edificar a esta persona. ¿Lo hago por su bienestar o porque quiero vengarme de algo? ¿Me quiero desquitar? ¿Quiero solamente tener señorío sobre esa persona? ¿O lo hago de verdad para amarla y bendecirla y ayudarla? Si pasamos esos dos, digamos así, controles, la verdad y el amor, que debe estar en cada vez que me acerco a alguien a decirle, hey, no está bien lo que estás haciendo, no lo sigas haciendo. Si soy un amigo, le diría, bueno, por favor, te pido, en serio, no es bien, no es para tu bien. Si soy el papá, no voy a hablar así, probablemente. O probablemente sí, con toda esa compasión, pero al final le diría, no lo vas a seguir haciendo. Yo no lo permito. No lo hagas más. Y no lo vas a hacer más. Pero cuando confrontamos de esa manera, entonces, primera verdad, con la verdad y en amor, vamos a sufrir algo de tristeza. Así es. Así es. Dice aquí en 2 Corintios 7:8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Esta es la misma palabra, me pesa y lamenté es la misma palabra. Ahora no me pesa, ahora no lo lamento, pero sí me pesó y sí lo lamenté. Después que le mandé la carta, después que ya la había, no sé con qué la mandaba en esa época, después que ya había ido la carta de viaje, me quedé re mal, pensando, me parece que se van a re enojar. No lo van a tomar bien. Esto capaz que prende fuego acá y ya nunca más pueda volver a esa iglesia. No me van a querer más. Y uno empieza a pensar. Bueno, esa es nuestra experiencia. Motivado otra vez por amor, con mucho afecto, con mucho cariño, vos te acercás a una persona a decirle lo que necesita escuchar. Quizás, mirá, por favor no insistas viéndote con esta persona, esa persona no es para vos. Le puede decir un papá a su hijo o a su hija. Yo no lo apruebo. No es de Dios. Vos sos creyente, este muchacho es incrédulo o viceversa. Dios no lo permite. No importa cómo termine esa charla, vos te volvés a tu dormitorio, volvés a tus cosas y no estás tranquilo. Y te quedás con una cosa que vos no sabés qué va a pasar. ¿Verdad? Entre tanto que decís lo que hay que decir y ves el fruto de que la persona de verdad lo tomó y se arrepintió y cambió y lo valoró, entre tanto que pasa eso, ahí tenés una angustia y una incertidumbre que te carcome. Seas papá, seas pastor, sea lo que sea. Cuando tenés que decir a alguien lo que hay que decirle. No otra vez, no de una manera incorrecta, aún de la forma correcta, te quedás mal. La sabiduría de la Biblia, que es maravillosa y nos guía en todos los asuntos de la vida, nos explica que no deberíamos confrontar a cualquier persona. Dios no nos manda a ir por el mundo reparando la vida de todo el mundo, de todas las personas, habidas y por haber. Nadie nos llamó a hacer eso. Ni debemos hacerlo, ni podemos, por supuesto, ni deberíamos hacerlo. Hay personas que conviene ni involucrarte con ellos. Dejarlos pasar, digamos así. Es así. Muchísimos proverbios nos enseñan
que hay personas que hay que evitar, que mejor pasar por alto, mejor perder. Si te pegan una mejilla, poné la otra. Si te piden una cosa, dale dos, no sé. Y no te metas en problemas, no le digas, pará, no te abuses. Mejor, todos sabemos que es así. Yo no voy a ir a un trapito, como dicen acá en Argentina, de los que están estacionando, a tratar de decir, está mal lo que estás haciendo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me voy a estacionar a otro lado? O le digo, bueno, ¿cuánto es? Tanto, bueno, toma. Y me la guardo, y listo. Y no confronto. ¿Qué voy a ir a confrontar eso? Y hay tantas cosas que están mal. No es sabio hacer eso. Dice Proverbios 9:7, el que corrige al escarnecedor es una persona que se burla, una persona que no está abierta a recibir ningún tipo de ayuda, que desprecia a los demás, burlándose. Escarnio es una burla, es alguien que dice, vos qué sabés, vos sos un tonto, callate, no me digas. El que corrige a la persona así, dice, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Terminás vos contaminado. Terminás vos acusado cuando acusás a una persona que es malvada. Tené cuidado. Si te vas a meter en eso, pensalo 2 veces. ¿No? A veces no conviene. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Ven? Antes de corregir a ciertas personas hay que pensar, antes de reprenderlas o confrontarlas. ¿Será sabio esto o será un escarnecedor? ¿Con quién me estoy metiendo? Bueno, con algunos puede ser que salga algo bueno, con otros va a salir todo malo. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio. La idea es dándole un consejo. Che, escuchá. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Ni lo intentes. Hay otro proverbio que no lo puse en mis notas, pero dice, cuando el sabio contiende con el necio, sea que éste llore o se ría, no tendrá paz. Tremendo. Es el punto que estamos diciendo acá. Vos no sabés antes de confrontar a una persona si va a actuar de manera necia o sabia. Pero si vos sos sabio y resulta que la persona que confrontaste es una necia, sea que se ría o llore, sea que lo acepte o no lo acepte, vos no vas a tener paz. Y yo tampoco. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, no sé si se acuerdan ustedes cuando dice, no deis lo santo a los perros. Es un dicho enigmático, pero tiene que ver con esto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Lo santo y las perlas son eso, la reprensión, el consejo. No lo hagas eso. No sea, dice, que las pisoteen, lo desprecien tu consejo, tu reprensión, o se vuelvan y os despedacen. El mejor de los casos sería que ni le den importancia, que no lo tomen en cuenta. Pero muchas veces lo que sucede no es indiferencia, sino que se vuelven contra vos y te toman de enemigo y tratan de despedazarte. Eso es sabiduría estándar, digamos así. Pero ¿qué pasa cuando la persona que necesita ser confrontada no es el extraño que pasa por allá, no es el verdulero de la esquina, no es el hombre, no es el trapito que me está estacionando el auto, sino es mi hijo, mi hija? ¿Tengo que evitarlo? ¿Qué pasa si la persona que necesita que alguien se acerque le diga, che, pará con esto? Es un hermano, una hermana en Cristo, miembro de la misma iglesia donde vos sos miembro. ¿Tenés que hacerte el sordo, el distraído, el ciego y no te importa? Yo no creo. Porque hay, en ambas relaciones que mencioné, está establecido que sí o sí tiene que haber amor. Dios me manda a amar a mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo si yo te veo a vos viviendo de una manera que no honra a Dios, cómo me voy a hacer distraído? ¿Y cómo te amo entonces a vos yo? Y ni hablar con mis hijos. O en mi pareja. ¿Cómo me voy a hacer el tonto diciendo, bueno, algún día le va a dar cuenta a Dios, a mí que me importa? ¿Cómo que no me importa? ¿Y dónde está mi amor entonces? ¿Qué es mi amor de comprarle para el día al niño un juguete? Eso es el amor. Cuando mi hijo es un necio y yo no le estoy haciendo nada contra su necedad. Cuando la Biblia me manda a mí como papá, justamente, intervenir en su vida para que no sea un necio grandote, digamos. Es un necio pequeño, porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice la Biblia. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Es un mandato de Dios para los padres que reprendamos a nuestros hijos. No si son sabios, no lo son, para que algún día sean sabios. Eso ya nos plantea un escenario, la paternidad es un conflicto.
donde los padres sufren y mucho. Por supuesto que sufren, porque el que confronta, de nuevo, siempre algo sufre, alguna tristeza sufre, lo lamenta, porque no sabes el resultado. El gozo viene cuando ves después que es una persona recta, una persona excelente, preciosa, pero a veces demora mucho en llegar ese resultado y vos tenés que seguir y seguir y seguir. Aunque no ves el fruto, porque lo mismo que le dijiste la semana pasada que lo retaste, lo mismo ve que vuelve a hacerlo y así y así. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, fieles en el sentido de leales. Una persona que te ama, que es leal a vos, que de verdad te ama y es leal, alguna que otra vez te va a producir alguna herida porque la necesitas. Pero importunos los besos del que aborrece. En otras palabras, nosotros deberíamos apreciar cuando personas nos aman tanto que son capaces de hablarnos la verdad en amor, que necesitamos oír, aunque nos lastime. En vez de rodearnos de aplaudidores, de gente que nos dé besos, que nos adule todo el tiempo y ni se metan con nuestras cosas, nos dejen equivocarnos tranquilos. Entonces, primera verdad, cuando confrontamos a otros con la verdad y en amor, vamos a sufrir algo de tristeza. Pablo acá menciona solo poquito, pero ya habíamos visto sermones anteriores. Pablo sufrió muchísimo por los corintios. No tenía paz. Estaba en Troas y estaba completamente angustiado hasta el punto que no predicó, aunque se le abrió una puerta. Capítulo 2 dice eso. Se fue a Macedonia y en Macedonia también dice que estaba completamente angustiado por no saber todavía cómo había resultado su reprensión a los corintios. Lo tenía mal el asunto. Y así es con las personas que amamos tantas veces. Los padres sufriendo por sus hijos. Acá, yo no sé en este momento, no me da la velocidad mental para pensar, pero en casi cada congregación hay padres que están orando y orando y derramando sus corazones y llorando por sus hijos porque no hacen caso. Ya no estoy hablando de niños pequeños, ya grandes, que ya dejaron el hogar y no siguen el camino de sus padres. Y el padre sufre y sufre y sufre y sufre. Y la madre sufre y sufre. Claro que nos hacen sufrir las personas que amamos y aun cuando las confrontamos, ciertamente. En segundo lugar, y esta es la otra cara de la moneda, no solo sufrimos cuando confrontamos a alguien, sino que cuando nos confronta otro a nosotros. Cuando somos confrontados por otros, aunque sea con amor y en verdad, sufrimos tristeza también. Noten ustedes acá el capítulo 7, verso 8, la segunda parte. Dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Noten, Pablo le lamentó haber mandado una carta, le produjo dolor, pero la carta que él mandó, donde estaba la reprensión, también les produjo mucha tristeza a los que fueron confrontados. Y esa es la palabra que más se repite en toda esta porción. Contristar, contristar, los contristé, están contristados, etc. Aunque por algún tiempo os contristó, dice Pablo, la carta que él les mandó. En esa carta él los confronta con el pecado. De hecho, antes de mandar esa carta los había visitado por segunda vez y también los confrontó y también hubo tristeza y rechazo de ellos hacia Pablo, mucho rechazo. Pero qué lindo que acá dice, porque estas personas se arrepintieron, como vamos a ver en un momento, dice, aunque por algún tiempo os contristé. En el original dice por una hora, es en forma figurada, muy poco tiempo. Pero hay un momento en nuestra vida cuando alguien se nos acerca con todo el cariño del mundo, con toda la sensibilidad, el amor, y nos confronta y nos molesta. Nos molesta. Una vez me dijo alguien de esta iglesia, en una reunión de matrimonio, un día me dice, nos matamos de la risa, pero se acerca y me dice, ¿sabes que me he dado cuenta de algo de mí? Que no importa la forma en que mi esposa me diga lo que me tiene que decir, no importa cómo me lo diga, me molesta siempre, me molesta. No importa si me lo dice bien, me lo dice mal, me lo dice con amor, me lleva el desayuno a la cama, lo que sea, como sea que me lo diga, ya me di cuenta, me molesta siempre. Y a mí me pasa igual, y a vos también. Nos duele que alguien nos confronte, porque somos orgullosos. Pensamos, ¿no? ¿Y quién sos vos para decirme? Y vos me venías a decir a mí. Y mirá todo, y a veces nos agarramos, ¿no?
Y le largamos toda la lista que tenemos guardada. ¿Y vos qué te crees? Como que, ¿qué derecho tenés vos, no? Cuando vengas con toda tu vida santa acá, limpia, entonces sí, venía a decirme, pero como sabemos que nunca va a pasar eso, como diciendo, no te metas con mi vida. Nos molesta. Pero qué interesante, porque estas personas al final recapacitaron y cambiaron. Y entonces Pablo dice, aunque por algún tiempo os contristé. Fue algo breve, mientras no se arrepintieron, mientras no aceptaron, tomaron lo que le estaba diciendo Pablo, estaban dolidos estas personas. Y sabemos por las cartas, estaban dolidos con Pablo. Ya no lo querían tanto, porque nos pasa así. Piense, escuche esto, por favor. El placer del pecado es breve. El placer que nos produce el pecado es muy breve, muy cortito. Mientras que el dolor que produce perdura y perdura. Y al revés, el dolor del arrepentimiento es breve. Mientras que el gozo que produce el arrepentimiento perdura. Es muy interesante. Estamos acá hablando de personas que se arrepintieron. Entonces les dolió por un tiempo el arrepentimiento. Y después ya acá también habla mucho del gozo. Cuando uno se resiste y se niega a arrepentirse, bueno, parece que el placer es así, es al revés también. Dura un poquito. Pero el dolor es largo y las relaciones son afectadas, por supuesto. El punto que tenemos que entender es que confrontar a alguien con el pecado nos va a sacar a todos nosotros de nuestra zona de confort, como se dice ahora. El que confronta sufre, el que es confrontado sufre. Como que una confrontación pone a prueba una relación. Y eso es el sufrimiento, en definitiva, de la parte del confrontador, por decir, porque sabe que de ahí puede surgir una cuña, un abismo que no se salde nunca más. Porque la otra persona no va a reaccionar como somos la mayoría de las personas diciendo, gracias por decirme, buenísimo. Probablemente no. Ese dolor se transforma en amargura, en resentimiento, en odio. Y diciendo vos, y ya esa persona en un sentido te haga la cruz, como decimos nosotros, y ya ni te busque, ni valore lo que vos sos para esa persona. Por nuestra propia orgullo y necedad. En tercer lugar, esta tristeza, acá vamos yendo al nudo, acá muy importante esto, la tristeza que nos produce ser confrontados por otro, aunque lo hagan bien, nos produce una reacción por el orgullo, tristeza. Esta tristeza puede guiarnos al arrepentimiento, lo cual trae gozo, bendición y al final de cuentas relaciones más fuertes. ¿Sí? Cuando confrontamos, sufrimos dolor. Cuando somos confrontados, sufrimos dolor. En tercer lugar, ese dolor que sufrimos nos puede guiar al arrepentimiento. Puede ser un instrumento que Dios use para quebrantarnos. Y eso resulta en gozo, en bendiciones y en relaciones mucho más profundas, después con la persona que nos confrontó. Noten, versículos 9 y 10. Ahora me gozo. Estaba triste antes. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y verso 10 explica, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Parece un trabalenguas esto, del arrepentimiento tantas veces usado y la palabra, otra vez la tristeza, contristado, etc. Pablo se había lamentado, dice, por haber mandado esa carta. Él ahora, cuando escribe 2 Corintios, ya sabe, porque se encontró con Tito, que esa carta produjo un fruto. Les dolió, les redolió. La carta y la visita de Pablo anterior les molestó, pero al final terminaron doblegándose y diciendo, tiene razón, estamos mal. Y se arrepintieron ellos. Y ese dolor al final produjo esa carta tan triste, tan fuerte, que a Pablo le pareció a lo mejor después que se le fue la mano, quizá, no sé. Pero al final produjo un fruto. Y entonces Pablo dice, ahora me gozo. Ahora que sé que eso resultó, digo, qué bueno que le dije. Qué bueno que me metí en esto. Qué bueno que no me quedé callado. Qué bueno que intervine porque
si seguían así, esto iba todo mal. Dice, ahora me pongo contento no porque ustedes se entristecieron, dice acá, lo digo en mis palabras, sino porque esa tristeza los guió al arrepentimiento, que es el genuino arrepentimiento que es según Dios. Porque hay un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento falso. Nosotros nos engañamos, a veces creemos que estamos arrepentidos, pero no estamos arrepentidos. Y ahora en un momento hablamos de eso. Pero estas personas, esa tristeza los llevó a de verdad arrepentirse. La palabra arrepentimiento es metanoeo, da la idea de un cambio de mente, da la idea de cambiar de dirección. Si yo pensaba que esto estaba bien, en un momento me doy cuenta que está mal y lo abandono eso y lo dejo de hacer. Me doy la vuelta, esa es la idea. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, para mi gusto define el arrepentimiento de una manera muy linda, cuando dice volvió en sí. Cuando estaba dándole comiendo la comida de los cerdos, este hombre que era hijo de un hombre rico, dice que volvió en sí, como que de golpe dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy tonto? Ese cambio de mente, como diciendo, pará, como decimos nosotros, le cayó la ficha, eso es metanoeo, cambiar la mente. Pero es que ese cambio de mente al final te conduce a cambiar tu actitud, tu acción y enmendar las cosas, reformarte, cambiar. Bueno, ese arrepentimiento la mayoría de las veces es precedido por dolor, por tristeza. Y al final, gracias a Dios por eso, es como que esa tristeza, como nos desagrada, decimos, bueno, ya basta. Mirá todo lo que me estoy perdiendo. Es como que volvés en vos y decís, no, pará, yo soy loco, ¿qué? Esto no me conviene. No me sirve. Y ese es el arrepentimiento según Dios, cuando se transforma entonces en un volver a Dios y hacer lo que Dios dice. Dios había usado al apóstol Pablo para guiar a estas personas a Cristo y Dios, por supuesto, lo iba a seguir usando. Pero si esas personas seguían enojadas con Pablo, en vez de arrepentirse de su pecado y ver a Pablo como al final un instrumento de bendición, se iban a perder un montón de bendiciones de Pablo. Esa relación iba a quedar rota y todo el beneficio que Pablo les podía dar a ellos se lo iban a perder de ahí en adelante. Por eso dice, noten ustedes el versículo 9 al final, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ellos fueron contristados según Dios, eso produjo arrepentimiento, y ese arrepentimiento no solo significó que el pecado que estaban haciendo lo abandonaron, sino que la relación con Pablo se volvió a restituir, porque ellos se enojaron con Pablo. Lo vieron a Pablo como un enemigo, no como una persona que los quería ayudar. Por eso Pablo dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y esa tristeza, no te tenés que lamentar de tener esa tristeza, no tenés que decir, qué lástima, mirá, yo estaba tan bien y ahora me duele tanto esto. Bueno, pero estabas tan bien, pero tenías un cáncer tremendo y nadie te lo decía. Al final, algún valiente que te ama se acercó y te dijo, mirá, no estás bien. Sí que estoy bien. No estás bien. No, si Dios me bendice, mirá el auto que tengo, la casa. Bueno, según tu punto de vista, Dios te está bendiciendo, pero no estás haciendo lo que Dios dice. Y alguien se acerca y te dice y te enojas, te molesta. Pero estás yendo a la muerte, por decir así. Produce muerte en el sentido figurado, pero al final de cuentas es lo que es cuando uno sigue dándole la espalda a Dios. Todo mal. Todo mal. Por eso dice al final el arrepentimiento verdadero. Acá hace un contraste entre la salvación y la muerte, pero en definitiva el verdadero arrepentimiento de nuevo abre las puertas para que Dios te siga bendiciendo si ya sos un hijo de Dios, si no lo sos para la salvación. Nadie que se arrepienta, algún día va a decir, qué tonto, ¿por qué me arrepentí? Nadie. Por eso dice, de lo que no hay que arrepentirse. Qué sonso, mirá, yo vivía en el pecado todo y un día lo dejé, ¿para qué lo dejé? Nadie piensa así, jamás. Al revés. Las personas que insisten en pecar, ojalá algún día tenga luz para decir, ¿qué es imbécil? ¿Cómo estuve tantos años empecinado en esto y qué me trajo? Nada. ¿Qué resultado tengo de esto? Nada, solo dolor, tristeza y pérdidas.
Claro que cuesta arrepentirse. Otra vez, es como desagradable, pero es cortito eso, por 1 hora. Y el beneficio es para siempre. Y viceversa. Viceversa si seguís insistiendo en lo que no debes. Bueno, vamos a hablar de lo que no es el arrepentimiento y ahí podemos meter algo un poco para no hacerlo demasiado extenso esta exposición, pero ya lo hemos hecho en otros sermones. Pero me gustaría volver solamente a contrastar lo que es el verdadero arrepentimiento del falso arrepentimiento. Pero antes de decir entonces, cuarta verdad, así como en la tercera verdad decíamos que esa tristeza te puede llevar al arrepentimiento, que trae gozo, que trae bendición y que al final restaura la relación que se había roto con el que te confrontó. De la misma manera, esa tristeza es posible que te lleve a la amargura. En vez del arrepentimiento, esa tristeza la transformás en una bronca tremenda, amargura, lo cual termina dañando a vos que no te arrepentís, llenándote la vida otra vez de tristeza, de dolor, empecinándote en tu camino y dañando, por supuesto, la relación con la persona que amorosamente se animó a acercarse y decirte lo que tenías que escuchar. Todo mal. Por eso dice que la tristeza del mundo produce muerte. Es un contraste entre la tristeza según Dios, que lleva al arrepentimiento, y la tristeza según el mundo, yo diría, según lo común, lo que somos todos, así es nuestra tendencia. Produce muerte. Y acá está hablando de lo que se explica en otras partes de la Biblia, lo que es el falso arrepentimiento, que se llama remordimiento. Hay 2 palabras en el griego, no los quiero confundir, pero presten atención qué similares que son. Metanoeo es cambio de mente. Metamelomai es lo que es remordimiento. Es como un dolor, es un dolor, pero no cambia nada. Eso es lo que hizo Judas. Judas supuestamente, lamentablemente en nuestras Biblias Reina Valera traducen Judas se arrepintió, fue y se ahorcó. Pero la palabra ahí no es metanoeo, es metamelomai. Judas sintió remordimiento y fue y se ahorcó. Si se hubiera arrepentido, hubiera buscado al Señor y decir, Señor, perdóname. O a los demás apóstoles, perdónenme, muchachos. Qué barbaridad, qué imbécil, ¿cómo hice esto? Nunca hizo eso Judas, fue y se ahorcó. Tristeza según el mundo, que produce muerte. O sea que te quedás en eso, chapoteando en tu dolor, en tu conmiseración, pero no cambiás nada, no enmendás nada. Es esa tristeza que te produjo saber el pecado que tenés, el dolor que se expresa acá, pero no te llevó a hacer nada, sino que te quedaste con eso y lo transformaste en amargura. Lo empezaste de alguna manera a procesar para vos, para dentro tuyo. Un remordimiento humano, algo emocional y nada más. Eso es el metamelomai. Dolor, y se hacen cositas. Cuando uno siente ese dolor, por supuesto, el dolor a nadie nos gusta doler. Si yo tengo una chinche en mi zapato, me saco el zapato y saco la chinche. No voy a seguir con un clavo pisándolo, lo sacás. Cuando una persona siente ese remordimiento, empieza a hacer cosas para que no le duela tanto, pero ninguna de esas cosas son hacia Dios, volver a Dios. Entonces no es un arrepentimiento según Dios. Son parches, por decir así. Enmiendas momentáneas, pero que no producen ningún cambio. Solo buscan aliviar ese estrés, esa tensión, esa culpa, tratando de a ver si las circunstancias se arreglan, pero nada más. No es dejar el pecado de ninguna forma. Y así va una persona, digamos, en general se llama penitencia lo que produce, de penitencia en penitencia, pero nunca volviéndose a Dios. Es como diciendo, bueno, yo arruiné esto, yo lo voy a arreglar. Y tratan de enmendarlo, porque, de nuevo, bajar la guardia y reconocer ante Dios es como doloroso. Pero seguir como que yo tengo el control, yo puedo, yo lo voy a hacer, y haciendo todo tipo de penitencias, eso produce muerte, porque Dios nunca está involucrado en eso. Todo es tu ego, todo es tu yo, y lleno tu corazón otra vez de amargura hacia todo el mundo. Es la tristeza de la autocompasión, el remordimiento. Eso es lo que es. De haber sido descubiertos por alguien. Estar desesperado, es desesperación, es la amargura, la tristeza de la amargura.
del orgullo herido, eso es lo que es. Y yo hablo con esto con mucha autoridad porque así lo he experimentado un montón de veces. Qué tonto que soy. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué me enojé tanto? ¿Por qué? Por mi orgullo herido. Por mi orgullo herido. En vez de tomar lo que me están diciendo y tratar de pensar, y bueno, a ver si puedo... Pronto hay algo de cierto en esto y yo tengo que hacer algo con esto. Y si después de un análisis veo que no es tan así, pero por lo menos puedo reconocer. Digo, qué bendición esta persona que se acercó y me lo dijo. Me quiso ayudar, de verdad me quiso ayudar. Gracias a Dios. Voy a hablar con él y voy a decir lo que... Le voy a agradecer porque, aunque sea, me puso 2 semanas a pensar, no sé, y a ver qué estoy haciendo. A lo mejor le faltó información y me lo dijo sin entender bien, pero me quiso ayudar. Y me acerco a decirle lo que estuve pensando y a darle gracias. Pero eso es raro, es muy raro. En general me quedo muy enojado. Y me imagino que vos también somos así. Me acuerdo cuando era chico y me da hasta vergüenza decirlo, pero me imagino que todo es igual. Cuando tu papá te retaba a veces, ¿no? Y a veces en esa actitud ya como exacerbada, ¿no? Como diciendo, ahora van a ver, me voy a ir de casa, porque acá no me quieren. Y uno se imaginaba, se hacía toda la película como cuando se dieran cuenta que yo no estaba. ¡Ja! Y ahí me iban a buscar desesperados y yo contento de que como que les iba a hacer sentir lo que ellos me hicieron sentir a mí. ¿O no? ¿Estás loco? Así somos. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Esa es la reacción necia de una persona que es corregida. Tu papá te dice lo que sea, no sé, imagínate. Y estás planeando cómo hacerlo sufrir. Tremendo. Y eso, al final, en muchos casos, está detrás de muchos suicidios, como diciendo, van a ver cuando yo no esté, a ver cómo me extrañan. Orgullo, tremendo orgullo. Cegado ya por ese orgullo, porque eso es lo que hace el orgullo, cegarnos a lo que somos, a la realidad de nuestra vida. Y así como Pablo le dijo a los corintios que se arrepintieron de verdad, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, lo contrario, aunque no lo dice acá, es lo cierto. Si vos no te arrepentís, y si esa tristeza te lleva a enojarte con el que te confrontó, empezás a perder muchos beneficios de parte de esa relación que ya no la querés continuar, porque estás ofendido en tu orgullo. Y entonces, en vez de darte cuenta, wow, yo la verdad hace años que estoy con esto. Y nadie se animó a decirme, y este vino y me lo dijo. Wow, hay que amarme para eso, ¿no? Hay que amarme. De pronto la persona más hermosa que te rodea es esa persona. Pero vos, si te plantás en tu orgullo, si yo me planto en mi orgullo, empiezo a tener pérdidas. Me lleva a la muerte el no querer arrepentirme y, por supuesto, no recibo nada de esa persona. Y ahora, entre paréntesis, vuelvo al contexto de una iglesia local, aunque estoy pensando mucho en una familia, ¿no? Todo el tiempo. Pero así pasa, lamentablemente. Hay personas que no pueden aprovechar nada de su pastor, nada. Porque todo lo toman torcido, porque ya están amargados de algo que pasó, andás a ver cuándo. Hace 3 años, un día vos me dijiste, pastor, tal cosa, pero no te dicen nada. Te dicen, bueno, y siguen viniendo, que están con su corazón completamente cerrado. Y no hay ningún beneficio. Uno puede hablar con amor, todo está torcido. Todos los chistes son mal interpretados, cualquier gesto parece que lo están haciendo a propósito. Así es nuestro corazón. De una persona que se niega a arrepentirse. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, el cuello, como diciendo, como los animales, ¿no? Ustedes saben, los que acá todos, muchos han tenido. El animal se pone terco así y endurece el cuello para que no lo lleves. El hombre que reprendido endurece la cerviz o cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Un estado de necedad. Hay una historia en el libro de Reyes, cuando se une o tratan de unirse Josafat, rey de Judá, con Acab, rey de Israel. Y un día Josafat, que no fue un buen rey, pero Acab fue peor, un necio tremendo Acab. Un día Josafat le dice, 1 Reyes 22, 7 y 8, yo leo. Le dice Josafat al rey de Israel, Acab, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Vamos a consultar un profeta, le dice Josafat a Acab. Y Acab le dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová.
Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y claro, ¿qué le iba a profetizar si era el rey más desgraciado que hubo jamás? Acab era un malvado. Pero lo aborrezco porque nunca me dice lo que a mí me gusta escuchar. No lo quiero ni ver. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Así somos. Nos reímos nosotros, pero así somos muchas veces, como diciendo, no, este no es mi amigo, porque él no quiere, no me acepta con mi vicio. Bueno, hay que ver si los que comparten el vicio con vos son de verdad tus amigos. Capaz que no. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Proverbios 13:18. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Esa tristeza, ese remordimiento, según el mundo, no tiene poder para cambiar, para sanar nada, para transformarnos, para salvarnos de nada. Conduce a la muerte. Solo produce culpa, vergüenza, resentimiento, angustia, desesperación, depresión, desesperanza e incluso en algunos casos suicidio, como en el caso de Judas. En quinto lugar, al final los repasamos todos para terminar. En quinto lugar, son 7. En quinto lugar, versículo 11, una evidencia del arrepentimiento genuino es la gratitud que la persona confrontada tiene hacia el que lo confrontó. Interesante esto. ¿Sí? Muy interesante. Este es el quinto. Acuérdense, el primero, rápido decíamos, el primero es que yo que confronto me siento triste. Segundo, el que es confrontado siempre se siente triste. Tercero, esa tristeza te puede llevar al verdadero arrepentimiento según Dios, que es una bendición. O cuarto, esa tristeza puede hacer solo que te encierres y te pongas mal y te amargues. Tristeza según el mundo. En quinto lugar, si de verdad te arrepentiste, va a haber frutos. Va a haber cambios visibles. Y esto es muy importante porque nosotros no lo hacemos adrede. Cuando a veces creemos que estamos arrepentidos, pero no lo estamos. Nuestro corazón es engañoso y entre el remordimiento y el arrepentimiento hay tantas similitudes que es muy fácil confundir uno con el otro. A veces una mujer dice, no, mi esposo era adúltero, pero ya se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? No, ahora viene a la iglesia, trae la Biblia, me acompaña en todas las reuniones. Eso no es arrepentimiento. Eso puede ser solamente una penitencia que el hombre hace. Necesitamos nosotros, porque nosotros a veces ni sabemos si estamos arrepentidos. Las personas que tienen una adicción se han arrepentido no 10, 100 veces ya, y vuelven a hacer lo mismo. Y llega un momento que uno mismo duda de sí mismo, digo, ¿de verdad estaré arrepentido? Yo no creo. Ya ni sé si es posible que me arrepienta. Por eso cuando la Biblia nos muestra evidencia del arrepentimiento, tenemos que prestar atención, porque nosotros la necesitamos para discernir también si de verdad nos hemos arrepentido, porque si no, solo es cuestión de tiempo que vuelvas a lo mismo. Dura muy poco esa penitencia, esa tristeza falsa, digamos así. No te va a llevar a nada. Y dice acá, verso 11, porque he aquí, dice Pablo, y este he aquí es una expresión de sorpresa de Pablo. He aquí, en el griego es como wow, la verdad me sorprendió. He aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y empieza a hacer una lista de todo el resultado que eso produjo. 7 evidencias de alguien que está de verdad arrepentido. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Note que todo empieza con qué, como agrandándolo, algo enorme. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Que diga que Pablo concluya este versículo diciendo en todo os habéis mostrado limpios, la idea es santos, es que él considera que ellos se arrepintieron de verdad, no de mentirita. Y acá hay 7 evidencias muy lindas, déjenme rápidamente pasarlas. 7 características de un genuino arrepentimiento. En primer lugar, solicitud. La idea es un afán por la justicia. Por lo que vemos en el contexto, solicitud también hacia Pablo, hacia la persona de Pablo. Empezaron a ver a Pablo como una persona realmente, la veían como un enemigo y empezaron a ver como, wow, este hombre de verdad, qué bendición este hombre, qué lindo. Queremos que venga, queremos estar con él.
deseo por la justicia. Terminaron con la indiferencia a Pablo y el sentirse víctimas, en victimizarse, y se vieron como responsables y dijeron, oh, este hombre, gracias a Dios por este hombre. Y restauraron esa relación. Estaban ávidos, solícitos por arreglar las cosas que habían dañado y especialmente restituir esa relación que se había cortado con Pablo, restaurar esa relación. En segundo lugar, dice que defensa. La palabra ahí es la palabra apología, defensa. Y es lo que pasa cuando alguien de verdad se arrepiente, tiene un deseo genuino de limpiar su nombre, de eliminar ese estigma de su pecado, de librarse de su culpa, pero de manera genuina, no solo cosméticamente, externamente, de probar que nuevamente son dignos de confianza. Eso es lo que es que defensa. Así como antes fueron conocidos por su pecado, una persona se arrepiente de verdad, quiere ser conocido por su arrepentimiento. Y no tiene ni problema de repetir la cantidad de veces que sea necesario lo mal que él hizo antes. Y que todos lo sepan, no tiene vergüenza de eso. En tercer lugar, indignación. ¿Qué indignación? La palabra aquí es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. El verbo sí aparece, estar indignado, estar enojado es la idea. ¿Qué enojo produjo en ustedes? Los corintios estaban enojados no con Pablo, ahora que están arrepentidos, sino con su pecado. Esa bronca que te da que no puedo creer, qué imbécil, te da ganas de pegarte piñas a vos mismo cuando te arrepentís de verdad. No puedo ser tan imbécil. ¿Cómo hice esto? ¡Qué barbaridad! Por eso muchos de los signos exteriores en el Antiguo Testamento del genuino arrepentimiento era rajarse las vestiduras, arrancarse la barba, arrancarse los pelos, todos como cosas, ponerse una tela de silicio, le llaman, que era como una tela muy áspera, dura, molesta, como deseos de lastimarse uno mismo, enojo con uno mismo. Por supuesto, Dios le recrimina a Israel que hacían todo eso, se arrancaban la barba, los pelos, ya pasó a ser como un ejercicio, digamos, sin sustancia. Hacían todo eso y no se arrepentían de corazón. Y Dios les dice eso en Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Ellos sentían vergüenza a los corintios, enojo con ellos mismos por haber pecado como lo hicieron contra Dios y haber ofendido a Pablo. Y ahora odiaban su pecado, eso es lo que dice acá. En cuarto lugar, el temor. El temor de los corintios probó la autenticidad de su arrepentimiento. Tenían de nuevo temor hacia Dios, como lo habían perdido antes. Uno empieza a ver a Dios como aquel que es justo, que castiga, que juzga, castiga el pecado y le produce temor a uno. En quinto lugar, dice que ardiente afecto. Y eso tiene que ver de nuevo con la relación entre ellos y Pablo. De nuevo querían restaurar esa relación. Muy, muy hermoso. ¿Qué celo? Dice. Eso tiene que ver con la santidad y finalmente, o sea, un celo por las cosas santas, ¿no? Las cosas de Dios. Y qué vindicación. La idea otra vez, vindicar algo es, de alguna manera, querer hacer justicia. Las personas verdaderamente arrepentidas tienen un deseo fuerte de ver que se haga justicia y de restituir por los males cometidos. En lugar de protegerse, los corintios aceptaron las consecuencias de su pecado. Así lo explica esto Pablo porque Tito vino con esa información y por eso ahora dice esto él sabe. Bueno, eso es cuando alguien de verdad se arrepiente. Quiere cambiar, quiere que las cosas vuelvan a como debieron haber sido y no reclama nada. El punto me parece a mí que sobresale acá, por lo que Pablo está hablando en el contexto, es que la relación entre ellos y Pablo se había restaurado. Por eso yo dije al principio, en quinto lugar, que una evidencia del arrepentimiento genuino es la gratitud que de golpe surge en el confrontado con el que lo confrontó. Esa relación se restaura. Al final es como que al por fin arrepentirnos de nuestro pecado nos da la luz que necesitamos para ver la realidad y decir, wow, esta persona es la que de verdad me ama. Gracias a Dios por esta persona. Y le podés agradecer y restaurás esa relación. Ahí un poquito antes, capítulo 7, verso 7, ya lo habíamos visto la semana pasada, Pablo dice, y no solo con su venida fueron consolados ellos, sino también con la consolación con que él había sido consolado, Tito, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí.
de manera que me regocijé aún más. Eso es lo que está ahora mencionando el versículo 11. Ahora de golpe lo empezaron a amar a Pablo, como los que se arrepintieron, no todos se arrepintieron. Los que se arrepintieron, que Pablo está feliz acá, empezaron a ver las cosas como son y apreciar. Volviendo al tema de los papás y los hijos. Yo hoy hablo con mis hijos mayores y tenemos muy lindos tiempos. A veces me dice, ¿te acordás, papá, cuando tal y tal cosa? Digo, sí, gracias a Dios. Gracias, papá, gracias. Yo estaba re enojado con vos, pero mal, me dice, mal. Tiene una bronca, así me dice mi hijo, ¿no? Y hablamos. Qué bendición que no me dejaste hacer eso, papá. Y tremendo, gracias a Dios. Pero por supuesto sufrimos bastante por un tiempito. Porque así cuando estaba esa bronca que él me dice que tenía una bronca, sí la notamos. Yo me acuerdo de la bronca que tenía. Ni sé lo que pensaba él, pero sí sé que en casa había como una cosa rara ahí sobrevolando, como que no había buena onda, como decimos nosotros, ¿no? Y hoy, qué lindo, no es que mi hijo no me quiere ni ver, no, gracias a Dios, o sea, todos mis hijos, gracias a Dios, pero en cada uno de ellos uno en algún momento ha dicho, no, de ninguna manera. Y a veces son tonteras, como no toqué la estufa, y a veces son cosas muy serias, ¿verdad? Porque son más grandes, a medida que uno crece, está en peligro de cometer errores mucho más grandes. Corrige al sabio y te amará, dice Proverbios capítulo 9, verso 8. Y el verso siguiente, verso 9, dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Esto es el principio. Y todo esto lo subrayo yo de nuevo porque no estoy solo pensando, a lo mejor acá alguno está ofendido porque alguien lo corrigió, pero a mí me gustaría, usando este texto también, animarles a ustedes, papás y mamás. Por favor, involúcrense en la vida de sus hijos. No le dejen hacer a sus hijos lo que se les antoja. Se van a enojar. Y bueno, bánquensela. Sería realmente un milagro que tu hijo sea a los 6, 7 años sea tan sabio que te diga gracias, papá. A los 15 te diga gracias, papá, por no dejarme ir al baile este. Gracias, papá. No te van a decir eso. Se van a reenojar. Pero vos tenés que tener convicciones, para eso estás ahí. Vos vas a dar cuenta un día. Yo voy a dar cuenta. Tenés que ser firme, tener amor, firmeza, pero y amor también para decir, no lo vas a hacer. De ninguna manera. Y animate con estas palabras sabiendo que algún día, así como hubo un tiempo, él dice una hora, pero la verdad que la relación entre Pablo y los corintios estuvo bastante rota, más de una hora. Algún día van a volver en sí y te van a decir, gracias, papá. Mis hijos lo dicen todo el tiempo cuando ven un joven que está completamente arruinado, porque fueron compañeros cuando eran jóvenes y ya se ve que cada uno tomó con otro rumbo. Y dice, menos mal que nosotros, gracias que no me dejaste esto, gracias que no me dejaste lo otro. Las cosas me ha dicho mi hijo, que yo le decía, no puedes ir ahí, dale, papá, no pasa nada, sí pasa. Y después de un tiempo me dice, ¿sabes qué, papá? Sí pasó algo. Menos mal que no fui. Pero ese día no me habló, una rabieta. Me dice, sí que pasó algo. Y no les puedo contar lo que me contó, pero sí, pasaron cosas. Qué hermoso pensar en esto y animarnos. Miren, en una oportunidad el apóstol Pablo públicamente reprendió a Pedro, Gálatas capítulo 2. Hay que estar ahí, hay que tener los pantalones muy puestos, ¿no? Como decimos nosotros. Bueno, Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Estaba actuando hipócritamente el apóstol Pedro. Y Pablo, el apóstol Pablo, como la actitud de Pedro era públicamente le paró el carro. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, Pedro, no seas hipócrita. Públicamente. Y ustedes podrán imaginar cómo habrá quedado Pedro. La bronca que le habrá dado a Pedro, el enojo. Habrá dicho Pedro, ¿qué se cree este? Este ni estuvo con Jesús, este apareció después.
Y este me viene a reclamar a mí y adelante de todos. No me podría haber llamado aparte. Este es un animal. Está loco. La tentación seguramente habrá estado. Yo me pongo en el lugar de Pedro y me habría tentado. No hubiera faltado oportunidad para hablar yo mal de Pablo, disimuladamente. Este Pablo. Leemos en la carta de 2 Pedro, algún tiempo después, cómo Pedro piensa de Pablo, el que lo confrontó públicamente. Dice 2 Pedro 3, 16, 15 y 16. Y tened entendido, dice Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Hermoso. Pedro le dice a Pablo, nuestro amado hermano, y lo reconoce que es mucho más sabio que él, Pablo. Bueno, qué lindo aprender. No sabemos, obviamente, los detalles entre medio, pero sí el resultado final. Este hombre, Pedro, seguramente tomó nota de lo que le dijo Pablo, hizo lo que debía hacer y no quedó resentido. Para nada. Porque una persona que de verdad se arrepiente no queda resentida. Agradece al que lo reprendió. En sexto lugar, confrontar a otro demuestra un genuino interés por esa persona. Yo puedo decirte que te amo, que te quiero, que qué lindo estar con vos, todo, pero vos te estás en pecado y yo no me meto, yo no te amo tanto. Y viceversa. Porque el pecado es algo serio. Otra vez, la motivación es ayudarte, ¿no? Porque la Biblia nos enseña a pasar por alto un montón de pecados. Y eso no significaría hipocresía. Hay pecados tuyos, por ejemplo, todos nosotros pecamos porque somos orgullosos, somos egoístas, etc. A veces yo escucho que alguien habló mal de mí y yo puedo decidir pasar por alto. No que no te ame. Si yo escuché que hablaste mal de mí y no te voy a decir nada a tu casa, no es que no te amo. Me parece sabio no confrontar cada cosita. Lo mismo en mi pareja. Pero hay pecados de verdad que merecen ser confrontados porque te están arruinando la vida, te están llevando a un pozo y yo debería meterme. Y dice entonces Pablo, verso 12, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. La mayoría de los eruditos creen que esto del agravio, esto está referido al capítulo 2 de 2 Corintios. El que cometió el agravio aparentemente fue alguien, no está hablando del que pecó sexualmente con su madrastra ni otro, sino aparentemente alguien que estuvo atacándolo a Pablo. Pablo dice, yo no les escribí esta carta fuerte, enojado con el que me atacó a mí. Dice, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, que sería Pablo, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Yo les escribí esa carta dura que los ofendió, que los lastimó, para que ustedes se den cuenta cuánto los amo, cuánto me preocupo por ustedes, no para defenderme yo, no para sacar del medio a alguien que me molestaba o que me frustraba, sino para que ustedes se den cuenta que de verdad yo los amo de todo corazón. Porque reprender a alguien demuestra amor, si se hace correctamente, apropiadamente. En el capítulo 2, que explica esta carta y todo, el capítulo 2, verso 1 hasta el 4, al final, en el verso 4, después que explica de toda la forma que los confrontó, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, dice Pablo. Noten, estaba angustiado por ver las cosas que estábamos haciendo en esa iglesia. No para que fueseis contristados. No les escribí para lastimarlos más, sino para que supieseis cuán grande amor es el que os tengo. Para eso les escribí. Y los lastimé, porque estaban haciendo algo malo. El engaño del pecado, porque en la Biblia dice que el pecado nos engaña. Hebreos capítulo 4, 3 y 4. El engaño del pecado hace que cuando alguien a vos te confronta, lo tuerzas todo y lo veas como maldad, como odio, como que no te quieren, me tienen envidia, me tienen celos. Y enseguida manejamos de esa manera a veces, pero nos estamos autoengañando. No podemos ver amor en la reprensión. Por eso en mi casa nos encanta ver MasterChef, o lo que fue MasterChef en algún momento en Argentina, que había uno que fuerte, muy duro, un chef francés, ustedes saben, Christophe. Yo le decía a mi esposa, para mí es un pan de Dios este hombre, no sé, es una persona de una dulzura, los quiere, pero
le decía cosas fuertes. Y algunos necios se ofendían y se hacían las víctimas, y otros agradecidos. Y cuando se tenían que ir al final, se abrazaban ahí llorando. El hombre una dulzura les estaba tratando de enseñar. Pero en general pocos decían, no, gracias, gracias. En general veías ahí con el cuello duro cocinando, como diciendo, va a ver, le voy a hacer el plato mejor, y así somos. El engaño del pecado. Por eso Pablo, entendiendo cómo son las cosas, por eso quiere remarcar todo el tiempo en esta carta que él los ama, porque ellos habían llegado a pensar que Pablo no los amaba porque era tan severo. Por eso es que dice, tanto de que los ama y los ama y los ama, porque dejamos de creer que nos aman cuando nos reprenden. Y de nuevo, hijo, ya que acá hay jóvenes, por favor, escuchá a tu papá, a tu mamá, obvio que te aman. Es obvio. Es algo que Dios dio a los padres, amor por sus hijos. Y no seas necio de decir, ¿por qué me dice? ¿Qué sabe? El día que yo me vaya acá voy a hacer lo que quiera. Y todo así con esa actitud. Por favor. Por favor. Y finalmente, entonces, séptima verdad, el resultado final de la confrontación, cuando hay arrepentimiento, es el de relaciones mucho más fuertes que antes de la confrontación. Esto es muy lindo como resultado, de nuevo. Todo esto está para animarnos y déjenme aplicarlo desde el principio a la familia de cada uno de ustedes. Por favor, papás, que somos los más responsables varones de lo que pasa en nuestra casa, pongámonos los pantalones y metámonos en el conflicto si hace falta y aguantemos las consecuencias, sabiendo que el resultado final de la confrontación, si de verdad hay arrepentimiento, y no hay razón para no pensar que así sea con tus hijos, porque es amor lo que hay detrás de eso. Va a hacer que las relaciones de ustedes sean aún más fuertes y más profundas que nunca. Tenemos miedo los padres que nuestros hijos no nos quieran más. Los hijos nos manipulan, porque son pecadores ellos, pecadores nosotros. Nosotros pecamos de pereza, pecamos también de ese egoísmo, de decir, bueno, no quiero problemas acá, no quiero problemas. Quiero que esté tranquilo. Por favor, déjeme tranquilo, ya bastante problema tengo en mi trabajo. No quiero volver a casa y que haya problemas acá. Y bueno, pero estás criando pecadores. ¿Qué querés que pase en tu casa? Bancátela. Es tu responsabilidad. Si vos no te atendés eso, ¿quién lo va a hacer? Van a salir hijos, vinieron necios a este mundo y van a seguir necios y van a salir potenciadamente necios. Tenés que tener problemas en tu casa, lo lamento. Dios te va a ayudar. No es el sueño apropiado de un hombre que tiene los pantalones puestos, una persona, un varón masculino. Para eso estamos, para resolver problemas. Dios nos dio esa responsabilidad. Atendámoslo. Y motivémonos con esto. Tu hijo va a manipularte, decía, no me crees más, no te quiero más, está bien. Y está capaz 2 días sin hablarte, está bien. Tranquilo, pero no aflojes. Si sabes que lo que está haciendo es correcto. Y noten qué lindo, acá la relación es más profunda. Y lo leo complicado como está en nuestra Biblia, y en vez de explicar tanto para ser más breve, lo voy a leer en una versión más simple para que puedan apreciar todo el cariño que se desarrolla acá entre Pablo y esta iglesia que antes lo había despreciado. Dice, verso 13 al 16, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que es el que había enviado Pablo a esa iglesia, que haya sido confortado, no confrontado, sino confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Paréntesis. Aparentemente, antes de que Pablo mandara a Tito a llevar la carta triste a los corintios y a tratar de meterse en ese problema, aparentemente han tenido una charla entre ellos. Supongo que Tito dijo, Pablo, no seas ingenuo, acá no va a pasar nada, supongo yo. Y Pablo dice, no, yo estoy seguro que los corintios, ahí hay creyentes de verdad, se van a arrepentir, el Espíritu Santo va a obrar, se van a arrepentir. Eso es el gloriarse. Pablo se glorió de que ellos de verdad iban a responder bien. Y Tito no sé si le contradijo o no, pero él se glorió con Tito, dijo, vas a ver que va a salir bien. Seguramente son creyentes, yo no puedo creer que no lo sean. Por eso dice acá eso. Pues si de algo me he gloriado con él, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, porque respondieron bien. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Noten esto, qué hermoso.
su cariño es aún más abundante después de todo este problema, que se resolvió al final. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, al responder apropiadamente, ¿no? De cómo lo recibisteis con temor y temblor, arrepentimiento ahí de nuevo. Me gozo de que en todo tengo confianza con vosotros. Hermoso lo que está diciendo acá. Está todo arreglado ya. Está a punto de ir y dice, tengo confianza, estoy gozoso, les tengo un cariño más profundo que nunca. Viene como dice la Nueva Versión Internacional. Verso 13. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el verlo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Yo ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes. Eso es el gloriarse. Y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios, el gloriarse, que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Me encanta esto, pensando otra vez en el contexto de alguien que confrontaste, se molestó por un tiempo, al final reconoció y todo se reparó. Y ahora te tiene más cariño que antes. Y vos estás, como dice acá, confiando plenamente en esa persona y agradecidos todos con gozo de cómo Dios ha obrado. Bueno, esa es la dinámica de una familia. Hay momentos así tensos, momentos preciosos. Lo mismo en iglesia, obviamente. Lo mismo en iglesia. Pero ojalá cada uno de nosotros seamos sabios, seamos valientes para confrontar y también sabios para darnos cuenta que necesitamos que alguien nos diga en algún momento algo. Yo siempre digo lo mismo, déjeme terminar con este ejemplo. Roger Federer es consenso, yo creo, es el mejor tenista de todos los tiempos. Nunca hubo un tenista como él. Todavía está ahí, por momentos es el número 1, por momentos no, pero ha sido lo máximo. Él tiene un entrenador. Él tiene una persona que le dice lo que está haciendo mal. ¿Y quién lo conoce el entrenador? ¿Qué ganó el entrenador? ¿Quién es para decirle? Al número 1 de todos los tiempos. De hecho, él volvió a ser el número 1 justamente porque consiguió un entrenador que se animó a ver lo que estaba mal y le dijo, hey, Roger, está mal, así no. Y Roger dijo, perdón, ahí va. Ahora no, de nuevo, otra vez lo mismo, che. Y el hombre, me lo imagino, decía, bueno, ahí voy a tratar de hacerlo mejor. El número 1 de todos los tiempos. Porque todos necesitamos que en algún momento alguien nos confronte y nos diga, che, está mal lo que estás haciendo. De hecho, paréntesis, gigante, acá cortito. O gigante en el sentido de lo que implica. Nuestras parejas son las personas que más deberían decirnos lo que necesitamos oír. Sin que cada vez que nos digan algo se arme una batalla en nuestro hogar. Y tendríamos que decir, gracias, es verdad. Gracias a Dios por eso. Y nuestra relación se debería ser más profunda por eso. Porque para eso es el amor más profundo. La persona que está en esta audiencia me ama, es mi esposa. Y es la que más debería estar preocupada porque yo siga creciendo, siga aprendiendo. ¿Verdad? Esa es mi entrenadora, entre comillas, ¿no? La persona que Dios va a usar para mejorarme a mí y viceversa. Y eso deberíamos ser más sabios en apreciar también eso. En dar corrección al que la necesita con un espíritu apropiado y saber recibirla también. El que reprende al hombre, Proverbios 28-23, hallará después mayor gracia que el que lo lisonjea con su lengua. Y finalmente el salmo que leímos hoy en la lectura bíblica, Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, o sea, no me va a liquidar, pero me va a lastimar, me va a doler, pero va a ser un bálsamo, lo necesito. Si es una persona justa, alguien que lo hace apropiadamente con temor de Dios. El Señor nos dé sabiduría. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Tantos detalles, tantos aristas, tantas implicaciones de esta porción tan larga que necesitamos meditar, aplicar en nuestras relaciones, sea en la pareja, en los hijos. Acá hay hijos también, en relación a sus padres, tendrán que aplicar, por supuesto. Los maestros, las autoridades, nuestros jefes, que has puesto en nuestra vida,
el contexto aquí de la iglesia, con las autoridades también, y el amor entre cada uno de nosotros, Señor, que también implica que deberíamos involucrarnos con mansedumbre, como dice Gálatas, para ganar a nuestro hermano, para restaurarle con espíritu de mansedumbre. Señor, ayúdanos a apreciar la corrección, a reaccionar con humildad, a buscarla con sabiduría y también a ofrecerla y a darla sin temor, sin egoísmo, Señor, con el deseo de verdad de bendecir a otros. Danos la sabiduría para saber cómo hacerlo apropiadamente, guiados por ti, y también la paciencia, Señor, para esperar el fruto. A veces hay un tiempo entre la confrontación y ese cambio que produce el arrepentimiento. Señor, ayúdanos a todos, pienso también en el contexto del hogar, la paz que a veces falta por estas cosas que estamos hablando, que nos des a todos mucha sabiduría, Dios, para vivir un poquito más de acuerdo a tu voluntad, a tus preceptos. Guíanos, por favor, Dios. Y también pienso que entre una audiencia como esta hay personas que si mueren van al infierno, que también probablemente no les ha gustado hasta el día de hoy que les digan que son pecadores, que merecen un castigo. No les ha gustado saber que no pueden salvarse por sus fuerzas, que no son tan buenos para ir al cielo. Ofende a muchas veces o escuchar que uno merece el infierno y uno se cierra y se molesta y se defiende. Que tú también des sabiduría, Dios, a tales personas para humildemente postrarse ante ti y reconocer que sí es así porque tu palabra lo dice y que lo que deben hacer es ya arrepentirse y aferrarse a Cristo como la única esperanza de salvación, Señor. Damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.